Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing rápido, la review completa y por supuesto pruebas de audio con esta barra de sonido LG SH7Q con subwoofer y 800 watts de potencia. Pues bien, lo primero que vas a encontrar al destapar la caja es la barra de sonido en sí. Luego vas a encontrar 4 cajas, una de ellas contiene el manual de usuario, el control remoto, el cable digital óptico, también el cable de energía para la barra de sonido. Luego en los laterales vas a encontrar 2 cajas vacías que solamente se ubican ahí para que todo quede mejor ajustado. Y en la mitad encontrarás el subwoofer. En la parte posterior de la barra de sonido encuentras 2 salidas, una con HDMI con soporte para canal de retorno de audio, otra para el cable digital óptico y una entrada para una memoria USB. El cable de energía de la barra de sonido iría ubicado aquí en esta parte baja de la misma, como puedes percibir. Luego la volteas. Este será el control remoto de la barra de sonido, tiene un diseño similar a los Magic Remotes de los televisores, utiliza 2 baterías desechables AA, su tamaño es mucho más pequeño en comparación a los Magic Remotes de los Smart TVs. Así luciría entonces la barra de sonido con el respectivo subwoofer. Como ejemplo utilizo el Smart TV LG Nano 77 de 50 pulgadas. Para emparejar la barra de sonido de forma inalámbrica con el subwoofer, primero debes conectar a la corriente eléctrica el subwoofer. Este bombillito va a parpadear. Luego de esto debes conectar la barra de sonido a la energía eléctrica y encenderla, y de forma automática debería emparejarse con el subwoofer hasta que este bombillito verde quede así constante sin parpadear. En caso de que no se lleve a cabo la configuración de forma automática, apaga la barra de sonido, luego te vas a la parte de atrás del subwoofer y oprimes este botón de pairing, entonces el bombillito verde va a empezar a parpadear y luego de esto vuelves y enciendes la barra de sonido, y así debería emparejarse de forma inalámbrica la barra de sonido con el subwoofer. Prende la barra de sonido con el control remoto y luego de unos segundos este bombillito debería dejar de parpadear, y eso indicaría que de forma inalámbrica ya se han sincronizado la barra de sonido con el subwoofer. Ahora bien, si tú quisieras que el Magic Remote de tu televisor LG se compenetre o se sincronice con la barra de sonido para que con el Magic Remote puedas bajar y subir volumen directamente de la barra de sonido para no tener que utilizar 2 controles remotos al mismo tiempo, te vas acá a configuraciones, dejas oprimido el botón de configuraciones del Magic Remote por varios segundos, bajas hasta donde dice general, luego bajas hasta donde dice dispositivos externos y luego bajas hasta donde dice configuración de control remoto universal. Por supuesto debes conectar primero la barra de sonido al televisor, ya sea vía cable óptico o vía cable HDMI. En este caso la tengo conectada vía cable óptico. Elijo entonces la opción donde dice óptico, le doy donde dice iniciar configuración. Vas a esperar a que el televisor busque la marca, en este caso por supuesto sería LG porque es la marca de la barra de sonido. Después le das clic en siguiente y luego de esto oprimes aquí donde dice entendido. Normalmente al oprimirla vas a ver que la barra de sonido se va a apagar. Aquí donde dice Goodbye, esto indica que ya se ha sincronizado el Magic Remote del televisor con la barra de sonido. Entonces le das acá donde dice clic sí, porque ya se llevó a cabo esta sincronización. Luego esperas y listo, ya entonces con el Magic Remote puedes controlar solamente el volumen de la barra de sonido, porque para apagar y prender la barra de sonido te toca con el control remoto de la barra de sonido, porque el Magic Remote solamente en cuanto a botón de encendido va a funcionar solamente con el televisor, para que tengas ese aspecto muy presente, pero por lo menos el volumen ya lo puedes controlar con el Magic Remote. Estoy hablando del volumen de la barra de sonido. Lo malo es que en este caso ya no se puede activar el volumen del televisor, es decir, solamente de la barra de sonido. Ese sería el único punto negativo al sincronizar el Magic Remote con la barra de sonido.
Por tal razón voy a desincronizar o desemparejar el Magic Remote del televisor de la barra de sonido. Haces el mismo paso, simplemente que cuando llegues a este paso le das clic en administrar configuración y le das donde dice eliminar la configuración, y de esta manera el Magic Remote ya no está vinculado con la barra de sonido. Antes de que puedas ver y escuchar la prueba de sonido de esta barra de sonido con este Smart TV, debes tener en cuenta que para que la barra de sonido y las bocinas del televisor se escuchen al mismo tiempo, esto depende también mucho del software del televisor. Por ejemplo, los televisores LG permiten que la barra de sonido se escuche al mismo tiempo que los parlantes o bocinas del televisor cuando está conectado o cuando están emparejados vía cable óptico o vía Bluetooth. Cuando están emparejados vía puerto HDMI solamente sonará la barra de sonido y el subwoofer, es decir, no sonarán los parlantes o bocinas del televisor. Ahora sí, vamos con la prueba de audio. Primero te voy a dejar escuchando los parlantes o bocinas del televisor para que notes la diferencia cuando añado el volumen total de la barra de sonido, que de una vez te adelanto, la diferencia se siente y es increíblemente amplia. Ahora voy a ir subiendo y bajando el volumen entre ambos dispositivos para que notes más las diferencias, y al final voy a subirle el volumen a ambos dispositivos para que puedas percibir que la sincronización de audio entre ambos dispositivos al mismo tiempo es perfecta.
Entonces, ¿vale o no vale la pena esta barra de sonido? Debo decirte que la prueba de audio en la vida real es muy diferente a lo que puedes percibir a través de este video, pero más o menos te haces una idea. Debo decirte que la barra de sonido aquí en la vida real se escucha muchísimo más potente, un sonido muchísimo más envolvente. Hice también la prueba vía cable HDMI y creo que se escucha un poco más potente. De todas formas es una percepción, y también considero que vía cable óptico la potencia es muy buena, aunque no sé si sea realmente de 800 watts. De todas formas, sí es un gran diferencial. Esta barra de sonido es mucho más potente en comparación a otras barras de sonido que pueden haber en el mercado por un precio muy similar. Esta barra de sonido es un muy buen complemento tanto para televisores LG como también para televisores de otras marcas. Simplemente que con televisores más grandes que tienen una potencia de altavoces un poco superior, la diferencia no va a ser tan alta como este televisor de 50 pulgadas, pero de todas formas se va a percibir mucho. Esta barra es un excelente complemento. Si la puedes adquirir, adelante. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué tal te ha parecido, la comprarías, sí o no y por qué, o la tienes y qué tal te ha parecido. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.